Saludos terrícola, vamos a explorar tu mundo. Feliz Día de la Vida Silvestre. Así es, el 3 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Vida Silvestre. Un día que tiene como propósito enseñar, levantar la voz, crear conciencia, llevar el mensaje sobre la importancia de cuidar y proteger a todas las otras especies de animales y plantas que, al igual que tú y yo, son terrícolas, comparten nuestra tierra, son habitantes de este planeta, son nuestros vecinos y debemos cuidarlos. Entonces, como el propósito de este día es enseñar sobre la hermosa biodiversidad que nos rodea, como una forma personal de celebrar el Día Internacional de la Vida Silvestre, hoy, con esta, su primera edición, nace el Informativo Terrícolas, un espacio diseñado para comentar noticias interesantes acerca de la conservación, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Así que, no siendo más, yo soy Rubens Cristancho y este es el Informativo Terrícolas. Brookesia nana, una especie de camaleón recientemente descrita en Madagascar, está luchando por el título de ser el camaleón más pequeño del mundo y posiblemente también el reptil más pequeño del mundo. Madagascar es la isla más grande de África, la cuarta más grande del mundo y la más antigua del planeta. En ella habitan alrededor de 100 especies de camaleones. De esas, alrededor de 30 pertenecen al género Brookesia, que es el género de camaleones más pequeño. Esta nueva especie escrita, Brookesia nana, viene a pelearle el título a una prima suya que es Brookesia micra acerca de cuál es el camaleón más pequeño del mundo. Las diferencias solo me dicen que Brookesia nana es más pequeño de la cabeza a la cloaca, pero tiene una cola más larga, mientras que Brookesia micra es más largo de la cabeza a la cloaca, pero tiene una cola más pequeña. Entonces esas diferencias entre, realmente cómo lo medimos. Pero ahí está la pelea. Por ahora, el campeón va siendo Brookesia nana como el más pequeño. Esta nueva especie fue descrita por el petólogo alemán Frank Glau, basado en dos especímenes macho y hembra que se recogieron en el Parque Nacional Montagne d'Ambré en el norte de Madagascar. Para que lo sepan, el macho tenía el colosal tamaño de 14 milímetros y la hembra un poco más descomunal con 19 milímetros. Esta es una noticia que me llega muy al corazón porque yo tuve la oportunidad de estar en la isla de Madagascar y tuve la oportunidad de tener en mi mano a un camaleón del género Brookesia, no este, sino otra especie cercana. Y de verdad esto es algo que me emociona mucho. Y también nos muestra que aún en medio de tanta destrucción y en medio de tanta deforestación, aún hay especies por descubrir y que las cuales tenemos que cuidar, estudiarlas y sobre todo protegerlas. Pero no solamente se descubren cosas pequeñas, se descubrió una nueva especie de ballena que vive en el Golfo de México y es llamada la ballena de Rice. Sí, rice como el arroz, pero no es por este alimento. Es en honor a Dale Rice, un científico marino que tuvo una larga trayectoria de más de 60 años de investigaciones. Fue el primero que en la década de los 90 describió a una pequeña población de ballenas que vivían de manera permanente, o sea, no migraban, vivían de manera permanente en el Golfo de México. Pero originalmente él pensó que se trataba de una subpoblación de la ballena de Bright. En el año 2008, investigaciones y análisis genéticos realizados por científicos de la NOAA descubrieron que esta población de ballenas era genéticamente diferente a otras poblaciones de ballenas de Bright que se hubiera conocido, lo que apuntaba a que se trataba de una especie diferente, pero aún hacía falta análisis morfológicos para establecerlo, es decir, necesitaban el análisis de un cráneo al menos. En 2019 se reportó el cadáver varado de una de estas ballenas, un macho adulto, y los científicos actuaron rápidamente, como caso curioso, para poder limpiar los huesos. Enterraron a esta ballena durante varios meses para luego sacar los huesos y poderlos analizar. La doctora Patricia Rose, la principal autora de esta investigación, después de haber analizado el cráneo de esta ballena y juntando eso con los análisis genéticos y el comportamiento, ratificaron que efectivamente estamos hablando de una nueva especie de ballena, la ballena de Rice.
que vive de manera permanente en el Golfo de México. Lo lamentable es que apenas hemos descrito esta especie y de una vez ya entra a la lista de las especies más amenazadas, pues se cree que solamente existen menos de 100 individuos de esta especie viviendo en el Golfo de México. Así que eso nos muestra una vez más que hay cosas grandes por descubrir y tenemos que apurarnos a cuidar el planeta, o muchas cosas desaparecerán sin ni siquiera haberlas conocido, y algunas tan grandes como una ballena. También debemos alegrarnos cuando una especie vuelve a casa. En la región de los esteros de Libera, en la provincia de Corrientes, norte de Argentina, gracias al esfuerzo unido de muchas organizaciones de conservación internacional, una madre jaguar adulta con sus 2 crías fue reintroducida en esta región, donde el jaguar había sido llevado a la extinción de manera local debido a la cacería y la pérdida de hábitat. La última vez que se vio a esta especie, se registró en la zona, fue hace más de 70 años. Esta jaguar adulta, llamada Mariúa, fue nacida de manera natural en Brasil, pero fue víctima del tráfico, se rescató, se llevó a un centro de rehabilitación y creció allí. Sus 12 cachorros nacieron en captividad en Brasil, y ahora gracias a este programa se llevan a esta zona argentina para reintroducir la especie a este lugar. Así que estos 3 jaguares son los primeros en caminar libremente por este gran humedal en más de 70 años. Estos son solamente los primeros de 9 jaguares que se piensan liberar para hacer crecer la población de nuevo en este lugar. El jaguar es una especie clave en el control de los ecosistemas, ya que mantiene niveles saludables de las especies que son sus presas, haciendo así que las especies presas no se expandan demasiado y se pueda potenciar la biodiversidad de otras especies dentro de la región, creando así un equilibrio. Confiamos en que esto va a fortalecer y hacer crecer la biodiversidad en el hermoso humedal de los esteros de Libera. América Latina tiene el doble de especies vegetales que África y el sudeste asiático. Así lo señala un estudio realizado por el Jardín Botánico de Missouri, la Universidad de las Antillas en Francia, el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Brasil y la Universidad Internacional de Florida. Ellos compararon bases de datos de plantas vasculares en las regiones de África ecuatorial, América Central, América del Sur, Madagascar y el sudeste asiático, para analizar los valores de riqueza vegetal. Encontraron que en América Latina poseemos cerca de 118.000 especies de plantas vasculares, en África ecuatorial 56.000 y en el sudeste asiático 50.000. Eso nos dice algunas cosas interesantes. África y América Latina tienen tamaños similares, pero América Latina tiene el doble de riqueza vegetal. Por otro lado, si tomamos en cuenta que el tamaño del sudeste asiático es aproximadamente 1/4 parte de los 2 anteriores, pero que tenga una riqueza similar a la que tiene toda África, lo pone en el primer lugar de riqueza vegetal en cuanto a densidad de especies. Cuando además de eso sumaron a los datos de flora, los datos de fauna, descubrieron, o se puso en claro, que 1/3 de toda la biodiversidad mundial vive en Latinoamérica. El propósito de este estudio, y sostienen sus autores, es ayudar a crear planes de conservación que estén mejor orientados. Debemos al mismo tiempo proteger las especies que ya conocemos, pero también hacer un mayor esfuerzo por conocer y comprender a las nuevas especies que vamos encontrando cada día, porque una vez más podemos perderlas antes de incluso haberlas conocido. Por eso es la importancia de conocer y conservar al mismo tiempo. Y hasta aquí el informativo Terrícolas. Déjame en los comentarios qué noticia te pareció más interesante. Ayúdame a compartir esta información con otros terrícolas. Recuerda, somos habitantes de la tierra. Este es nuestro hogar y debemos cuidarlo. Saludos, terrícolas.